Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo, taller de juicios orales en materia penal, reto, condenas o absuelves, nombre del asesor, Diana Patricia Josefina, mi nombre Juan Manuel González Servín, matrícula 17004449, fechas de elaboración 1 de julio del 2025, emisión del fallo, formato de emisión del fallo y cierre de audiencia. Carpeta SC02, diagonal 106, 853, diagonal 2022. Delito, homicidio con relación al parentesco y lesiones. Defensor Misael Velázquez Petrini. Ministerio Público Daniela Cervantes Pavón. Auxiliar de sala, siendo las 12 horas del día 10 de octubre del 2022, nos encontramos constituidos en la sala para reanudar la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal 0003, diagonal 2022. Se solicita a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez de control y a los miembros del tribunal de enjuiciamiento. Asistentes, de pie por favor. El juez de control y los miembros del tribunal de juicios orales ingresan a la sala. Jueza presidente, tomen asiento por favor. Se reanuda la audiencia de juicio oral con fundamento en el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de sala. Se ha dado el uso de la voz al tribunal de enjuiciamiento con sede en la ciudad de Jojutla, Morelos. Jueza relatora, quien en términos de lo dispuesto en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales comunicará el fallo respectivo. En caso de sentencia absolutoria, la jueza relatora nos dice: muchas gracias, jueza presidente. Habiendo valorado la prueba, según su libre convicción extraída de la totalidad del debate y escuchando a las partes y deliberando en forma privada, continua y aislada, conforme al artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por unanimidad mayoría de miembros del tribunal se absuelve a Jesús Gallegos Leal de la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra dentro de la causa penal 0003, diagonal 2022, por el delito de homicidio en perjuicio de Javier Gallegos Jiménez y por el delito de lesiones en contra de Alejandra Gallegos Leal, toda vez que de los hechos narrados y las pruebas desahogadas en juicios se desprende la causa de atipicidad, justificación e inculpabilidad de Jesús Gallegos Leal, ya que de lo que actuado en la audiencia se desprende que no admite los hechos por parte del acusado. Con fundamento al artículo 113, fracción 1, se dispone en forma inmediata el levantamiento de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa impuesta al acusado desde agosto del 2022, el día 16, ordenándose se tome toda nota de este levantamiento en todo índice o registro público o policial en el que se figure, así como su inmediata liberación sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. Gire y oficio al director del Centro de Reinscripción Social para los citados efectos. Asimismo, se ordena la cancelación de la garantía de comparación y reparación del daño que se han otorgado, consistentes en el pago de la cantidad de 15,000 pesos, moneda nacional, así como el equivalente a la cantidad que por derecho se deba cubrir para la restitución del costo tanto de los tratamientos médicos psicológicos como de los medicamentos que la víctima erogó para restablecer su salud. Finalmente, en términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fija el día 25 de junio del 2022 a las 12 horas para la celebración de la audiencia, comunicación de sentencia absolutoria en el cual se dará lectura a la misma y se previene a las partes que en caso de no asistir a dicha audiencia se dispensará de la lectura y su explicación se les tendrá la notificación para todos los efectos que correspondan. Con fundamento del artículo 67 del mencionado código se ordena se transcriba la presente resolución. Todos los intervinientes quedan debidamente notificados conforme al artículo 63 del Código Objetivo en la materia. ¿Alguna otra solicitud? Las partes podrán solicitar copias de los contenidos de las carpetas digitales o de parte de ellos, lo que deberá ser acordado de conformidad en el preciso momento de la solicitud.
Así lo resuelve este órgano jurisdiccional colegiado, se levanta la audiencia. En caso de sentencia condenatoria, el juez relator, muchas gracias, juez presidente. Habiendo valorado la prueba, según su libre convicción extraída de la totalidad del debate y escuchando a las partes deliberando en forma privada, continua y aislada, conforme al artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por unanimidad la mayoría de miembros del tribunal se condena a Jesús Gallegos Leal por la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra dentro de la causa penal 0003 diagonal 2022 por el delito de homicidio y lesiones en perjuicio de homicidio de Javier Gallegos Jiménez y lesiones de Alejandra Gallegos Leal, toda vez que los hechos narrados y las pruebas desahogadas en juicio han llevado a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. Toda vez que de lo actuado en la audiencia se desprende que Jesús Gallegos Leal es declarado culpable con fundamento en los artículos 302 al 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del artículo 401 del referido código. Se fija el 25 de junio del 2022 a las 12 horas para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el cual se resolverá sobre la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima o ofendido. Asimismo, se fijarán las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión. Declarar o guardar silencio, toda vez que los hechos narrados y las pruebas desahogadas en el juicio han llevado a la convicción, más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio, toda vez que de lo actuado en la audiencia se desprende que la discusión y presentación de argumentos y pruebas por las partes involucradas, con fundamento en los artículos 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 10 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En términos del artículo 401, referido código se fija el día 25 de junio del 2022 a las 12 horas para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el cual se resolverá sobre la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima o ofendido. Asimismo, se fijará la pena y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión sobre su suspensión. En términos del artículo 67 del Código mencionado, se ordena la transición, la, la presente resolución. Todos los intervinientes quedan debidamente notificados con fundamento en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra solicitud? Las partes podrán solicitar copia de los contenidos de las carpetas digitales o de parte de ellos, lo que deberá ser acordado de conformidad en el preciso momento de su solicitud. Así lo resuelve este órgano jurisdiccional colegiado, se levanta la audiencia. Sería todo.